nota de la entrevista voy a sumar a todo el equipo, Gaby Silva, Mili Felicia, porque eso es a Mávila Cobar, a Leo Perino, a que opinen respecto de lo que pasó ayer. Me dio la sensación que era una gran entrevista para un expresidente, contando las cosas que le habían pasado en su presidencia. No un presidente en ejercicio con un dólar que se dispara. O sea, mientras estábamos escuchando esta entrevista, el dólar se disparaba 25 pesos respecto de la jornada anterior. Exactamente, porque hay dos contextos. Ayer mi esposa me decía, ¿dónde está? Está en una cocina. Bueno, sí. En realidad era la casa, allí en barrio de Caballito. Anoche aclararon, o la vocera presidencial aclaró que no viajó el presidente en el avión, sino que lo hizo en auto. Pero el tema es que el helicóptero, que era el tema de discusión, el gasto, estuvo allí en la cancha de Ferro, es decir que... ¿Alguien lo usó? Más allá de que el presidente no se haya subido por una cuestión de que había neblina y demás, y se volvió en auto, pero en realidad el helicóptero se movilizó y por eso la cuestión de la discusión del gasto y demás. Lo que te decía, el contexto político es como bien decís. Además, ayer se sabía que iba a ser un día complicado luego de la semana pasada donde el dólar venía en ascenso. Bueno, ayer tocó los 463 pesos el dólar y justamente cuando el presidente estaba dando esta entrevista a la mañana ya en todos los mercados el dólar iba para arriba y por eso el contexto político es lo que marca el tema de lo desopilante de estas declaraciones del presidente de la Nación en una situación muy compleja con una fuerte debilidad política del presidente de la Nación que el viernes pasado tuvo que decir que no va a ser candidato presidencial, es decir, que no tiene reelección, un gobernante sin reelección. Es la primera vez que pasa en la República Argentina, ¿no? O sea, que puede ser reelegido y que elige no justamente participar. Exactamente. Alfonsín. Me parece que hay un caso. Bueno, Alfonsín en aquel momento no podía me parece que hay un reelegido. Y te quería decir esto, y te quería hacer una pregunta. Alberto Fernández no elige no subirse a la próxima elección presidencial por una cuestión personal, ¿o qué hay de cierto de que desde Washington le sugirieron eso a Sergio Massa? Absolutamente, eso es la versión que corre es esa, que en los Estados Unidos le dijeron que el presidente de la Nación no está en condiciones políticas de afrontar, ir por una reelección y que bajarse sería calmar un poco las internas en el oficialismo y esa fue la sugerencia que habría recibido Massa desde el Fondo Monetario Internacional. Lo que quiere el Fondo Monetario Internacional es que este gobierno llegue a las elecciones y, por supuesto, en los Estados Unidos creen que va a haber un cambio de signo político en el gobierno y luego sentarse a negociar con el próximo gobierno. De movimiento. Exactamente. Lo que no quiere, o por lo menos es lo que trasciende, lo ha dicho incluso el embajador de Estados Unidos se ha reunido con varios gobernadores en los últimos días y aparentemente la versión que deja el diplomático es que Estados Unidos no quiere que haya una crisis financiera justamente en la Argentina porque corre riesgo, hay otros países vecinos que podían correr la misma suerte, por eso en los Estados Unidos no quieren saber nada con que haya una crisis económica. Bueno, vamos a algunas de las declaraciones, algunas políticas y otras medios desopilantes, como te decía. En un momento le pregunta Mex Riberrea si que su vida era como de película y qué actor le gustaría que lo interpretara. Bueno, esta fue la respuesta del presidente de la Nación. Admiro a Robert De Niro. Ya que me lo preguntan, me gustaría que él interpretara la película de mi vida. Uno de los tramos... A mí me daría miedo que un actor tan grosso como Robert De Niro me represente porque te caricaturizaría todas las debilidades, ¿no? O sea, no se le pasaría un solo detalle. Exactamente. Otra de las declaraciones del presidente de la Nación dijo, en pandemia murieron 130.000 personas, pero hay 10 millones que se salvaron por la buena atención de los hospitales públicos y de la vacuna. Esa fue otra de las declaraciones. Y allí fue donde, eso es cierto, y allí fue donde se emocionó cuando dijo que una mujer lo había llamado y le había comunicado que su padre y su madre habían muerto en pandemia, pero que le agradecía que habían sido bien atendidos. Ese fue el momento más emotivo. Esa frase lo banco Alberto, ¿no? Es cierto, te guste o no te guste, que los hospitales hayan quedado de la gestión de Cristina, de Macri, de él, no tengo idea, pero eso pasó. Desde el punto de vista político marcó claramente las diferencias que tiene con Cristina Fernández y
le respondió en este caso a las declaraciones del sábado pasado en un acto a Máximo Kirchner cuando dijo: uno de los primeros que me felicitó por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue Putin. Y esto también llamó la atención, porque Putin, que tiene una pulseada histórica con los Estados Unidos, que lo haya llamado para felicitarlo por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, llama mucho la atención. Sí, hay que decir que lo de Máximo Kirchner el sábado pasado fue muy agresivo, ¿no?, para con el presidente de la República. Exactamente. Y otra de las cuestiones donde marcó claramente diferencia con Cristina Fernández es en esta declaración política: dice, creo que no debe haber nadie que señale a un candidato, por eso están las PASO. Y allí eso es polémico, se interpreta porque a él lo eligió Cristina Fernández. Es más, lo anunció a través de las redes sociales, cuando nadie, el 18 de mayo del 2019, fue Cristina Fernández quien dijo: vas a ser el candidato a presidente y yo te voy a acompañar. Bueno, ahora el presidente dice: por eso hay PASO y nadie lo debe señalar. Es decir, marcando diferencia con la vicepresidenta de la Nación. Y aquí un mensaje, un dardo para Milei. Dice: la casta en Argentina son los que cobran $25.000 por dar una conferencia. Esto es lo que dicen que cobra Milei para brindar distintas conferencias, y por eso no lo nombró, pero sin duda que fue un dardo para el candidato presidencial de los libertarios. También criticó a Macri, criticó y dijo claramente, cuando le preguntaron si Guado de Pedro podía ser candidato a presidente, dice: puede ser candidato a presidente, pero también hay otro sector, y marcó su sector, el albertismo, que va a enfrentar, es decir, insiste con las que PASO. haya unas PASO en el peronismo en el que se enfrente Scioli, me parece que se anotó, y él nombró dos dirigentes más de su sector. a Tolosa Paz. Agustín Rossi y Tolosa Paz. Yo creo que Agustín Rossi va a ser el candidato del albertismo. No significa que vaya a ser el candidato presidencial. Y acabo de pensar esto: Guado de Pedro del otro lado, y los tres o los cuatro o quienes se sumen a eso en una interna dentro de con unas pasos. Todo indica, para el peronismo, digamos, que dicen que Cristina Fernández lo sigue apoyando a Sergio Massa, que podría ser una fórmula Sergio Massa-Guado de Pedro con el respaldo de Cristina Fernández, y Agustín Rossi y Tolosa Paz tomar un café con Grabois, Cristina, ¿no? Sí, por lo menos, también. Hablamos de la agresión de Máximo Kirchner el sábado en un acto, y lo que hizo también Grabois, que lo hablábamos en el programa de ayer. Me parece que hay mucha convulsión dentro del Exactamente, pero te quiero decir una cosa, sí, un dato que por ahí la gente dice: no, bueno, lo que dice el presidente no me importa. Bueno, hay que decir que estas cuestiones sí importan, porque el dólar ayer llegó a los 463 pesos, y eso genera que aumentó 20 pesos en un día. El lunes pasado, cuando se armó toda la interna, el martes, cuando renunció Aracre, el dólar estaba alrededor de los 400, ya está en 463. Es decir, que la interna del gobierno, que por ahí la gente dice: a mí no me importa la política, no me importa la interna, sí nos afecta, porque hay muchos más pobres desde la semana pasada a esta, con el tema de la inflación, que seguramente va a impactar también en la inflación de abril. Por eso estas declaraciones, esta interna en la cual la gente por ahí dice: a mí no me importa lo que dicen los políticos o lo que hagan los políticos, sí te deben importar, porque esto afecta a tu vida. Se queda Juli Caña con nosotros. Vamos a hablar del